Bienvenidos a un programa más en este proyecto llamado Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Les doy la bienvenida, pidiéndoles también que si consideran que estos programas valen la pena, pues que me ayude a compartirlos para que aparezcan en su muro y otras personas se enteren de este proyecto. Se lo voy a agradecer muchísimo. Bueno, seguimos con este proyecto con miras a proveer información, con la esperanza de que genere una renovación, una transformación, que encienda una chispa, un interés por entender mejor el mundo en el que vivimos y también con soñar con la utopía de cambiar el mundo. Hemos estado hablando de temas relacionados con Estados Unidos, con el México de Morena, y hoy nos trae de nuevo un mundo nuevo. He planteado que, según mi conclusión, la mente tiene cuatro fortalezas no en el sentido positivo, que han sido instauradas ahí y como un centro de control. Tenemos el racismo, clasismo, capitalismo y religionismo, que prácticamente nos programan y no nos dejan dialogar, nos dividen, no nos dejan dialogar y mucho menos soñar con cambiar el mundo. Por ende, es importante entender un contexto de cómo se instauran esas cosas en nuestra mente para poder pues derribar esas fortalezas y buscar un diálogo, un debate y, por qué no, el diseño de un nuevo mundo. Hoy quise, en lugar de seguir con la línea que ya llevaba, estamos hablando del siglo XX, ya hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos también de la Gran Depresión y por secuencia sigue la Segunda Guerra Mundial, seguida después por la Guerra Fría y otros temas importantísimos. Sin embargo, hoy al prepararme para este tema, pensé que sería bueno hacer más bien un repaso esbozado de lo más relevante, lo más importante del siglo XX. Considero que este siglo es tal vez el más importante de toda la historia. Si usted se va a perder todos los siglos, no se pierda este. Este le va a dar una idea, no una idea, le va a mostrar concretamente cómo es que llegamos a donde estamos hoy en el sentido social, cultural y sobre todo en el sentido económico. Así es que le pido pues que me ayude a participar en este repaso y que nos empapemos de estos conceptos porque nos muestran cómo llegamos a donde estamos y cómo potencialmente podemos salir. Muy bien, vamos a seguir haciendo uso del PowerPoint como es nuestra costumbre para abordar este tema de la mejor manera posible. Pues de nuevo, muchas gracias y ojalá que nos ayude a compartir el programa. Bueno, el repaso del siglo XX, comenzando con eventos claves. Dice acá, el siglo XX fue una época de enormes saltos en materia tecnológica, científica y médica, o sea, de medios, así como de profundos cambios sociales y políticos que modificaron el panorama internacional. Se conquistó el espacio, se llegó a la luna en este siglo. Se lo considera uno de los siglos más violentos de la historia de la humanidad. Vio dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos mediante el uso militar de los avances tecnológicos, incluida la bomba atómica. Hubo otros conflictos bélicos y genocidios que aumentaron el número de víctimas. También fue una etapa de expansión de la economía de mercado a nivel mundial, conocida como globalización, de la firma de acuerdos internacionales que derivaron en la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y del desarrollo del derecho humanitario internacional para atenuar los efectos negativos de las guerras. El mundo a finales del siglo XIX, para poder entender el XX, vamos a echarle un vistazo rápido a lo que nos traemos hacia el XX del siglo XIX. Hubo innovaciones técnicas y tecnológicas de la segunda revolución industrial, así llamada, en Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, pero influyó en la economía de la mayor parte del mundo. Hizo posible cambios tecnológicos y económicos del siglo XX, o sea que sentó las bases para cambios tecnológicos y económicos que ya vemos en el siglo XX. Un orden mundial regido por ambiciones imperialistas de las grandes potencias europeas que habían establecido colonias en otros continentes. Esto configuró la posterior división del mundo entre unos países desarrollados o industrializados y otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo pertenecientes al llamado tercer mundo. Las grandes potencias imperiales en ese entonces eran el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Rusia, Japón y el Imperio Otomano. Esto cambió después de la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo de 1914 a 1918. ¿Qué supuso? Que supuso el fin de los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano. La Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, por su parte, dejó el camino abierto a la descolonización y afianzó el rol de Estados Unidos y la Unión Soviética como las superpotencias. América Latina, por otro lado, era
a fines del siglo XIX un conjunto de naciones jóvenes, independientes desde hacía menos de 100 años, que luchaban por organizarse en medio de conflictos internos. Muchas habían iniciado un camino hacia la modernización y la integración en la nueva economía mundial. Y ahora sí vamos a ver eventos claves del siglo XX. Repito, en mi estudio, preparación para estos temas, quedé muy profundamente impresionado con este siglo, porque como dije anteriormente, si hay un siglo el cual no podemos darnos el lujo de no entender, de no revisar, de no estudiar, de no aprender de él, sería el siglo XX. Vamos a ver. En 1910 a 1920 se lleva a cabo la Revolución Mexicana. El siglo XX vio revoluciones que buscaron cambiar estructuras políticas, sociales y económicas de sus países. Muchas de estas revoluciones condujeron a guerras civiles y cambiaron la forma de organización de sus naciones. Entre ellas, las revoluciones estuvieron enmarcadas en las tensiones de la Primera Guerra Mundial. Importantísimo, importantísimo este último punto. La Revolución Mexicana fue un prolongado conflicto que provocó la caída del régimen de Porfirio Díaz, el porfiriato, y que involucró a políticos liberales y clases campesinas pobres contra conservadores. En 1914 a 1918 ocurre la Primera Guerra Mundial. Se enfrentaron dos coaliciones de países, el Reino Unido, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, le llamaban la Entente, y los imperios austrohúngaro, alemán y otomano, imperios centrales. Perdió la vida el 1% de la población mundial, que fueron casi 16 millones de personas entre combatientes y civiles. Se impuso la Entente y quedaron desintegrados los grandes imperios. Y ya de esto hicimos un video, le recomendamos que lo busque y lo vea. De 1915 al 23 hubo un genocidio armenio, una campaña de deportación y asesinato de civiles armenios, perpetrada por el Imperio Otomano antes y después de la Primera Guerra Mundial. Se estima que costó la vida de cientos de miles de armenios, aunque el gobierno turco niega que se haya tratado de un plan sistemático de exterminio. En 1917 se lleva a cabo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa instauró el primer Estado socialista del mundo, derrocó la monarquía rusa y luego instauró el primer gobierno comunista del mundo, que en 1922 dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que viene siendo la Unión Soviética. Obviamente, en 1929 al 39 se da la Gran Depresión y tanto la Primera Guerra Mundial como la Gran Depresión ya los abarcamos en videos anteriores, se los recomendamos de nuevo. Lo interesante es que la Revolución Rusa se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Es impresionante. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial que afectó a numerosos países y generó desempleo y pobreza. Veas el video que acabamos de mencionar. En 1936 al 39 ocurre una guerra civil española. Comenzó a raíz de una sublevación militar contra la Segunda República Española y enfrentó a las fuerzas nacionales o sublevadas lideradas por Francisco Franco con las tropas y milicias republicanas integradas por republicanos, demócratas, socialistas, comunistas y anarquistas. La Alemania nazi y la Italia fascista ayudaron militarmente a los sublevados, que vencieron en 1939 e instauraron una dictadura liderada por Franco desde el 39 al 75. De 1939 a 1945 sucede la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer un video específico sobre este tema. Por ahora basta con decir que esto fue el enfrentamiento bélico más destructivo del siglo entre potencias del eje alemán, nazi, Italia fascista y el Imperio del Japón, con los aliados que son el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Fue una guerra de destrucción total en la que se produjo el Holocausto, que fue un exterminio sistemático de población judía europea. Y se arrojaron 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. El saldo de muertos fue de 2.5% de la población mundial, entre 47 millones de personas, militares y civiles. Tras la guerra, se produjeron procesos de descolonización en Asia y África. Produciremos un video con más detalles sobre este tema. En 1933 a 1945 sucedió el Holocausto. El exterminio sistemático de población de origen judío ejecutada por el régimen nazi, este régimen nazi tenía una ideología racista, antisemítica y ultranacionalista. Esto dejó un saldo de 6 millones de muertos. La persecución y segregación comenzó con el ascenso de Adolfo Hitler al poder de Alemania en 1933 y llevó desde 1941 a la construcción de campos de exterminio en territorios de Europa Oriental para aplicar lo que se llamó la solución final. Otras víctimas del nazismo fueron hombres gays y bisexuales, marginados de la sociedad alemana,
tildados despectivamente de asociales o delincuentes profesionales, a opositores y disidentes políticos, personas con discapacidades, afrodescendientes en Alemania, polacos, eslavos, prisioneros de guerra soviéticos, romaníes y otras personas catalogadas despectivamente como gitanos y también a testigos de Jehová. 1947 a 1991, la Guerra Fría. Esta fue una época de tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con una confrontación ideológica, económica y militar que se manifestó en diversas áreas, como la carrera armamentística, la propaganda y la intervención en conflictos locales. Cada una intentó promover en los demás países del mundo su propio modelo político-económico, capitalismo o socialismo. La Guerra Fría fue un periodo de conflicto político, económico, diplomático y cultural, y que tuvo también algunos episodios militares, indirectos y situaciones que amenazaron con desencadenar una guerra entre ambas potencias. Seguramente abarcaremos también el tema por sí solo más adelante. Se caracterizó por la consolidación de los bloques occidentales, capitalista, y oriental, comunista, así como por la formación de alianzas militares como la OTAN en Occidente y el Pacto de Varsovia en el este. El Pacto de Varsovia fue un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua, una alianza militar del bloque del Este formada en 1955 por la Unión Soviética y varios países socialistas, cuyo principal objetivo era establecer una defensa colectiva y especialmente contrarrestar la amenaza de la OTAN, y que viene siendo la organización del Tratado de Atlántico Norte, y el rearme de Alemania Occidental. El pacto se disolvió en 1991, lo que marcó el fin de la Guerra Fría. Los conflictos locales y regionales fueron escenarios donde las potencias se enfrentaron indirectamente, apoyando a diferentes bandos. La agencia de inteligencia de ambos bloques llevaron a cabo operaciones de espionaje para obtener información y debilitar al enemigo. Estuvo marcada por tensión y distensión, incluyendo la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, la invasión soviética de Afganistán en 1979-89 y escalada de la carrera armamentística. Las reformas de Gorbachev en la Unión Soviética, conocidas como Perestroika y Glasnost, junto con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en 1991, marcaron el fin de la Guerra Fría. En 1949 se lleva a cabo la Revolución China, y que fue resultado de una guerra civil entre el gobierno nacionalista chino encabezado por Chiang Kai-shek y la guerrilla comunista china dirigida por Mao Zedong, que llevó al triunfo del comunismo y al establecimiento de la República Popular China. Fue una etapa de recrudecimiento tuvo lugar durante la Revolución Cultural en 1966 al 76, cuando se buscó revivir el ímpetu revolucionario y eliminar la supuesta influencia de los valores occidentales y capitalistas dentro del régimen. En 1950 al 53 se lleva a cabo la Guerra de Corea. Enfrentó a la República de Corea, Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y la República Popular China. En 1955 al 75, 20 años, se llevó a cabo la Guerra de Vietnam. Todo esto, repetimos, en el siglo XX. Enfrentó a Vietnam del Sur y Estados Unidos con Vietnam del Norte y el Viet Cong, las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, apoyados por la Unión Soviética y la Unión Popular China. Esta guerra provocó un profundo rechazo en la opinión pública estadounidense y terminó con la victoria de Vietnam del Norte. En 1959 se llevó a cabo la Revolución Cubana. Comenzó en 1953 con un atentado fallido contra el régimen de Fulgencio Batista, que derivó posteriormente en una guerra de guerrillas. Llevó al poder a los revolucionarios liderados por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros, quienes instauraron el primer régimen socialista de América Latina, alineado desde 1961 con la Unión Soviética. En 1961, la construcción del Muro de Berlín, construido por el gobierno de la República Democrática Alemana, perteneciente al bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Se buscaba evitar la migración de la población hacia la zona occidental, administrada por la República Federal de Alemania y las fuerzas aliadas. En 1962 se llevó a cabo la crisis de misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética instaló bases de misiles nucleares en Cuba, cuyo gobierno revolucionario se había alineado con el régimen soviético. El gobierno de Estados Unidos impuso un bloqueo a la isla.
El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear hasta que lograron acuerdos y se retiraron los misiles. 1975 a 1979 ocurre un genocidio camboyano. Este fue el exterminio de más de 1 millón de personas, casi un cuarto de la población de Camboya, conducido por el régimen maoísta de los Khmeres Rojos en Camboya. Consistió en la persecución, tortura y ejecución en masa de personas sospechosas de ser opositores o de estar influidas por la cultura occidental. Además, supuso la evacuación forzosa de las ciudades y la imposición de trabajos forzados, lo que provocó numerosas muertes por enfermedades y malnutrición. En 1979, la Revolución Islámica en Irán. Fue esto el derrocamiento de la monarquía pro-occidental del Shah de Irán, tras varios meses de manifestaciones de protesta y su sustitución por un régimen teocrático encabezado por el ayatollah Khomeini, líder religioso del clero chiita. El carácter religioso de la República Islámica de Irán, fundada por Khomeini, implicó la imposición de férreos controles culturales sobre la población y prometió la expansión del islamismo radicalizado en otras partes del mundo. 1979 al 89, la invasión soviética de Afganistán. En 1978, un grupo de militares afganos pro-soviéticos dio un golpe de Estado y formó un nuevo gobierno. Ante la inestabilidad política resultante, la Unión Soviética invadió Afganistán en diciembre de 1979 y comenzó un conflicto militar entre el gobierno de la República Democrática de Afganistán, apoyado por la Unión Soviética, y los muyahidines afganos, grupos guerrilleros que contaron con el apoyo de diversos países y fueron en algunos casos entrenados por la CIA estadounidenses. En 1989, la caída del muro de Berlín. En 1989 ocurrieron revoluciones y procesos de cambio en Europa Central y Oriental que llevaron a la caída del bloque comunista. El hecho más característico fue la caída del muro de Berlín en 1989, seguido de la reunificación de Alemania en 1990. La Guerra Fría concluyó con la disolución de la Unión Soviética en 1991. 1994, genocidio de Ruanda. Fue la campaña de aniquilamiento de la población Tutsi minoritaria de Ruanda promovida por el gobierno administrado por dirigentes de la población Hutu mayoritaria. Durante alrededor de 100 días, civiles Hutus, motivados por la propaganda del gobierno, participaron en el asesinato de 800,000 Tutsis y Hutus moderados, a los que se sumaron aproximadamente 2 millones de exiliados. Ahora pasamos a otra sección de este resumen esbozado. Y hablamos de fechas, eventos. Ahora vamos a ver cambios sociales en ciencia, tecnología, viaje a la luna, arte y cultura de este importantísimo siglo, el siglo XX. Derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que contribuyó al reconocimiento de la igualdad de derechos para los afroamericanos, o el movimiento por la libre orientación sexual. En Estados Unidos fueron especialmente fuertes las manifestaciones de protesta contra la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam, que se vincularon con la aparición de movimientos hippie. En Europa hubo movimientos de protesta política que se conectaron con una crítica a la cultura burguesa, como el Mayo francés de 1968, y en América Latina se acoplaron manifestaciones estudiantiles con reivindicaciones obreras, como el Cordobazo en Argentina en 1969. Hubo otros movimientos sociales relacionados con la lucha feminista en diversas partes del mundo, principalmente en el mundo occidental, con la reivindicación de la identidad indígena, especialmente en América, con el ecologismo y con los movimientos anticapitalistas y antiglobalización. La ciencia y tecnología. Esto dio un salto significativo en el siglo XX. En los principales fueron el automóvil y el avión, el desarrollo del motor de combustión interna. En el contexto de unas sociedades crecientemente caracterizadas por el consumo de masas, se desarrollaron y difundieron inventos como el teléfono, la radio y la televisión. Se descubrió la penicilina y otros antibióticos, diversas vacunas, la ingeniería genética, el láser, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada o el marcapasos, entre otros, que alargaron la esperanza de vida. Si bien los orígenes de la energía nuclear están asociados con las bombas atómicas, la fisión nuclear se extendió posteriormente a la obtención de electricidad mediante la construcción de reactores nucleares. Se pasó de grandes computadoras o calculadoras binarias al desarrollo de placas de circuito integrado, o sea, chips, y los ordenadores personales, la Internet y los teléfonos celulares.
Una de las características de la Guerra Fría fue la carrera espacial protagonizada por Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial Sputnik 1, el primer ser vivo enviado al espacio exterior, la perra Laika en el Sputnik 2, ambos en 1957, y el primer ser humano en viajar al espacio exterior, Yuri Gagarin, en 1961. Por su parte, Estados Unidos protagonizó la llegada del ser humano a la Luna en 1969. La misión Apolo 11, operada por la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, cuyo comandante Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Arte y cultura. Estos cambiaron a ritmo acelerado en el siglo XX. Estuvo motivado por los cambios políticos y tecnológicos o por la necesidad de expresar las incertidumbres del periodo. En el arte plástico, pintura, escultura, arquitectura, se destacaron las vanguardias artísticas y otras tendencias cambiantes como el fauvismo, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el futurismo, la Bauhaus, la Bauhaus, el arte abstracto y el arte minimalista. El arte minimalista también aparecieron posibilidades expresivas inéditas que traían consigo los nuevos materiales y las nuevas tecnologías: fotografía, videoarte, arte pop, arte cinética, arte conceptual y otros. Y aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener por ahora. Esto solamente ha sido parte 1 de este repaso esbozado. Impresionante lo que sucede en este siglo, y en particular en el siguiente programa vamos a hablar de la globalización y el neoliberalismo, y este programa va a ser súper clave porque es ahí donde vamos a tomar la esencia de cómo es que llegamos a hoy, al hoy, y por qué estamos estancados, y posiblemente analizar, estudiar, debatir para sacar conclusiones de cómo podemos salir de ese sistema. En otras palabras, cómo cambiar el mundo. Pues le voy a agradecer muchísimo su sintonía. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo y lo vamos a esperar en el próximo programa. Pásela muy bien.